En Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 libros del Evangelio. Trata desde que nace Jesucristo hasta que muere en la cruz. Habla de todas o la mayoría de las cosas que hizo. Milagros, ayudar a la gente, curar enfermos, sanar enfermedades incurables que ni hoy en día se pueden curar, pero él, con el Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo, los curaba. Por eso era el Mesías, el Cristo. Tenía poderes de un Dios, porque era el Hijo de Dios, el representante de Dios aquí, con nosotros, cuando vivió, en la época del Imperio Romano. Una época dura y difícil, a la que pestañases te mataban, te crucificaban. Pero claro, los judíos no podían matarlo por su ley, la ley de Dios, la de Yahvé. Entonces hicieron que el Imperio Romano lo crucificase. Ellos sí podían matar. No había ninguna ley que lo impidiese. A un ladrón, a un asesino o a quien quisiesen. Incluso a un santo, al Hijo de Dios, no importa. Ellos tenían poder para hacerlo. Era su destino. Vino a eso, no a morir únicamente y a dar la vida por nosotros y expiar nuestros pecados. No vino únicamente a eso. Vino a ayudar a la gente, a curar enfermedades incurables, librar el mundo de sufrimiento. Todo gracias a él y al poder del Espíritu Santo que le otorgaba su Padre Dios. En esos 4 libros del Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, habla mucho de Jesucristo. Más bien, habla de Jesucristo como protagonista. Es el alto starring. Se centra mucho en la figura de Cristo. También de sus discípulos, claro que sí. Es lo que todo el mundo busca. Un héroe. O lo fue. Ahora en espíritu. Pero lo que él hizo no se puede borrar. Todo lo que él hizo perdurará en el tiempo. Y ni el más malo o los más malos del mundo, con mucho poder o sin él, nunca podrán cambiar eso. Es la profecía del Mesías que se cumplió. Y muchas cosas de las que él dijo se están cumpliendo. Aunque aún no ha llegado la figura del anticristo como un líder, uno que perseguirá con poder a los cristianos y a los judíos, aún no ha llegado ese anticristo. Esa es otra profecía, la del anticristo. Hay muchas películas, muchas historias, pero es en la Biblia donde dice lo que hará y lo que no hará. Como el nombre dice, anticristo, será lo contrario a él, aunque se hará pasar por un santo, por una persona buena. Cara de angelito, pero un diablo por dentro. Aún no ha llegado esa época. No sé cuánto falta. Pero hay señales que pueden decirte que está cerca. Aunque todas las religiones y eso siempre están alarmándote. Está cerca, falta poco, falta poco. Solo se sabrá cuando pase. Cuando pase, cuando haya un anticristo, uno un grupo de personas, pero será uno, el anticristo. Cuando un hombre con mucho poder persiga a los cristianos y a los judíos, los quiera encarcelar, los quiera matar, esas dos cosas
y cosas peores, torturar, etcétera, por desgracia. Pero es lo que tiene que pasar para que se cumpla la profecía del anticristo. Y después vendrá Cristo con los 7 ángeles del Apocalipsis a salvar a su pueblo, al pueblo de Dios. Eso es lo que pasará. Así que en esos 4 libros, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, habla mucho de Cristo. Prácticamente todo lo que hablan de Cristo en la Biblia se habla de ahí. Por no decir todo. Todo no. Mucho se habla de él ahí. En los 4 libros del Evangelio. Ya sabéis dónde podéis encontrar o dónde podéis leer más o saber más de Cristo. Es en Mateo, Marcos, Lucas y Juan donde más se habla de él. De los consejos que daba a sus discípulos, sus 12 discípulos, los apóstoles, todo lo que hacía, o gran parte de lo que hacía, porque todo lo que hacía no está en la Biblia, no entra todo, digamos. Las cosas más determinantes, las más importantes, son las que están escritas en la Biblia, de las cosas que hizo Cristo. En los 4 libros del Evangelio. Ahí se habla mucho de él. Tema anticristo, tema lo que sea, anticristo o el diablo. Aunque en esos 4 libros también hablan de eso, no del anticristo, sino del diablo. Eso ya eso ya se habla en otros libros de la Biblia. Ya sea Antiguo Testamento o Nuevo Testamento. Antes de los 4 libros del Evangelio o después. Eso es en otro vídeo. Otro tema. Aunque todo está relacionado. Son profecías que se tienen que cumplir. Algunas se han cumplido y otras se irán cumpliendo conforme pase el tiempo. Son muy interesantes si te interesan esos temas, ya sea leyéndolo o escuchándolo por audiolibros, Spotify o la aplicación que sea. Está interesante si quieres saber qué ocurrirá. Todo no te va a decir a quién le va a tocar la lotería, etcétera, eso no. Pero las cosas más determinantes, lo que afecta a todo el mundo por igual, eso sí que te lo dice la Biblia. Sí que hay muchas parábolas que pocos comprenden. Para eso hay que aprender hermenéutica, para aprender a interpretar la Biblia y textos antiguos y sagrados. Vale, pero en este caso la Biblia. Hermenéutica. Yo también tengo que estudiar esa hermenéutica. Y si queréis comprender bien la Biblia, vosotros también. Sobre todo lo que no se sabe interpretar literalmente, ¿no? Cristo decía muchas parábolas, aunque a sus discípulos los hablaba claramente. No había les decía el significado de esas parábolas. Y eso se refleja en la Biblia. Y mucho en los 4 libros del Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esas parábolas tienen que ser interpretadas por una persona que sepa interpretarlas. Puede ser tú, puede ser quien sea que lo sepa, aunque hay pocas personas, pero no es imposible, se puede. Si tú de por sí no llegas a eso, a interpretarlo y saber qué significa eso, tienes que aprender a hacerlo. Y eso es la figura de Cristo. Un salvador, un héroe, un algo que la gente necesita. Esperanza. Gente con poder, pero buena. Es lo que no hay. Con poder muchos. Buenos con poder, ninguno. A altos rangos de poder, ninguno. Y es todo.